Gracias a todos y todas por estar muy juiciosos en este encuentro, en esta sesión. El día de hoy quiero presentarles a nuestra compañera Marcela Palomino, ¿dónde está Marcela? Aquí, ya. Quien es la que nos va, nuestra compañera. Ella el día de hoy va a ser nuestra Ay, no sé monitora, por qué va a me estar molesta con mi pendiente, cámara. perdón. Yo sé eh, por qué. Vamos a estar pendiente del ingreso, de que por favor nos coloquen los nombres porque es muy importante para la asistencia. Si tenemos dudas, inquietudes, pues la podamos decir en ese momento. Eh, entonces vamos a estar pendientes para esa situación. Eh, Aquí en este solamente tenemos para levantar la mano cuando necesitemos hablar. Entonces, no hay problema, vamos alzando la mano y vamos dando la palabra en el momento que consideremos pertinente. La sesión del día de hoy viene en dos momentos. El primer momento es unas aclaraciones que consideramos importante debemos tener en este espacio y el segundo pues ya viene nuestra facilitadora en el proceso. Le recomendamos a los compañeros y compañeras cerrar el audio eh, para poder escuchar con mejor claridad lo que nosotros necesitemos. Eh, Saludar también a los compañeros que están fuera de Bogotá y a todos ustedes por confiar en la subdirectiva, confiar en cada uno de nosotros en este proceso que hoy, este año cumple 15 años de formación política sindical con perspectiva de género. Entonces, Marcelita, si tiene algo que decir. No, buenos días a las compañeras, compañeros, pues contentos de empezar este año otra vez la escuela y pues dudas y preguntas entonces al chat y estamos pendientes del trabajo de hoy. Solamente recomendarles, porfa, colocar el nombre Siempre. al ingreso porque es supremamente importante para que nosotros tengamos quiénes son los que asisten. Entonces, no olvidar esa parte. Sí, y cerrar los micrófonos para cuando empieza la compañera Ana María a trabajar. Entonces, ahí ya queda lista, Marcela, para que me ayudes al ingreso porque ya voy a empezar. ¿Listo? Bueno, entonces el día de hoy quisiéramos empezar con una claridad. Y ya estoy compartiendo. Todavía no. Ya. Ya, ¿Sí? sí, ya. Listo. Está empezando. Ajá. Ya. Bueno. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con unas claridades que nos parece sumamente importante, que quedaron allí en el talón como en remojo y que veíamos que era necesario aclarar. Entonces, primero, ¿qué es eso de que es una escuela política sindical y que nuestra escuela parte de que es de género, ¿cierto? Entonces, decimos que la escuela es de género porque el género es una categoría de análisis que se plantea desde el feminismo. Y nuestra escuela retoma, como habíamos dicho en la primera sesión, retoma un piso muy fuerte del feminismo. Cuando hablamos de género, entonces estamos hablando que es un conjunto de atribuciones que se le da a las personas eh, por su sexo. Y esas atribuciones que le damos al ser hombre o ser mujer está definido históricamente y organizado políticamente por la sociedad. Cada sociedad se organiza de una manera para decir cómo debe ser el prototipo de hombre o de mujer. Y eso responde necesariamente a unos contenidos de formación económica, política, social y cultural que responde a esa sociedad. Entonces, cuando hablamos de escuela de género, nos ponemos unas gafas para poder mirar la desigualdad e inequidad que enfrentan mujeres y hombres producto de dos cosas o dos opresiones que siempre vamos a hablar.
el sistema patriarcal y el sistema capitalista. Bueno, ahora sí, ¿qué pretende o qué quiere la escuela? Nosotros como escuela queremos que sea, y retomo las palabras de Pablo Freire que dice, la escuela es el lugar donde se hace amigos, no se trata solo de predios, salas, cuadros, programas, horarios, conceptos. La escuela es sobre todo gente, gente que trabaja, gente que estudia, es alegría, es conocerse, es estimarse. La directora es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente y la escuela será cada vez mejor. En la medida en que cada ser se comporta como colega, amigo, como hermano. Nada de islas cerradas, de gente que por todos lados, nada de convivir con personas y después descubrir que no se tiene amistad de nadie, nada de ser una columna que forme una pared indiferente, frío y solo. Lo importante en la escuela no es solo estudiar, también es crear lazos de amistad, crear ambientes de camaradería, en convivencia. Ahora es lógico, es una escuela así, va a ser fácil estudiar, crear, hacer amigos, educar y ser felices. Dori, permite un segundito. Hay mucha interferencia. Hay compañeros que tienen el micrófono abierto. Por favor, lo cierran. Es que hay mucha interferencia. Dori. El problema es que nosotros ahorita, yo estoy compartiendo, entonces me toca, no puedo tener todo el tiempo, entonces es necesario que tengamos en cuenta eso. Todos, por favor, el micrófono silenciado. Listo, Dori, qué pena. Sí. Entonces, perdón. Así, ya. Nuestra escuela, entonces, ¿qué es lo que busca? Pues realmente lo que nosotros queremos es que aquí compartamos, que aquí nos formemos, que aquí comencemos a generar lazos de solidaridad y de compañerismo. No importa que estemos en espacios diferentes y distintos, pero que es importante que nosotros lo tengamos presente siempre, como con tener la disposición para eso. Entonces, por eso creemos que nuestra escuela debe ser así. Decimos que tenga en cuenta lo siguiente para obtener nuestro grado, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta 4 cosas, por favor. Compañeros, el que tiene el micrófono abierto, porfa, qué pena. Ya, me tocó así. Ahora sí. ¿Sí me están escuchando? Sí. Bueno, entonces nosotros tenemos que, para obtener el título de grado, tenemos que tener 4 cosas. La primera es que se debe obtener el 80% de asistencia. ¿Cómo nosotros controlamos esa asistencia? De 3 maneras, compañeros. Entonces, a través de la plataforma Zoom, porque la plataforma Zoom tiene una manera de mirar quiénes ingresan, cuánto tiempo estuvieron en asistencia. También porque nuestras monitoras, o sea, Dayana y Marcela, construyen una matriz como esta. Esa matriz nos va indicando el tiempo de duración y permanencia de las compañeras. Se toman pantallazos de la columna de participantes en 3 diferentes momentos. O lo podemos hacer por envío de formulario de asistencia en cualquier momento de la sesión. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta el primer elemento, que es el 80%. Un segundo elemento es que tenemos que cumplir por lo menos con el 75% de los trabajos realizados en clase o los trabajos puntuales asignados por el facilitador.
Estos, ¿cómo los podemos subir? Pues acá les puse 3 ejemplos. A veces hacemos compañeros que tienen el computador a mano y lo hacen ahí. Hay compañeros que lo pueden hacer, tomarle foto de su trabajo y subirlo y tomar foto y mandarla. Estos logos que hay acá, pues de cada tarea, comunicaciones generalmente nos aporta y nos ayuda a hacerle el marquito y respectivo y se deja colgado en el espacio para que todos podamos acceder a él. Entonces es nuestro segundo elemento. El primero, 80% asistencia como mínimo y dos, el 75% del trabajo. Un tercer momento es el trabajo en situ. El trabajo en situ significa que nosotros tenemos que hacer un trabajo en nuestro sindicato, ¿cierto? Este trabajo en sindicato lo podemos hacer de diferentes maneras, como conversatorio, como conferencia, como Facebook Live. Nuestras compañeras del ADE del año pasado están haciendo la sistematización o boletines virtuales. Podemos hacer el periódico, podemos hacer talleres, podemos hacer campañas o podemos hacer webinar. O podemos hacer lo que realmente a ustedes les parece pertinente hacer de acuerdo a las necesidades que tengan en su espacio sindical. Entonces, el tercer elemento, el trabajo en situ. Este trabajo en situ, nosotros hacemos un acompañamiento para que usted resuelva dudas, inquietudes, lo piense, lo pueda desarrollar de manera tranquilo. Generalmente el compañero de comunicaciones nos apoya mucho en este aspecto, nos colabora haciendo los flyers y demás. Aquí el cuarto elemento que nosotros tenemos es el artículo del periódico. El artículo del periódico es para la subdirectiva. Este artículo lo hacemos también conjunto con el compañero de comunicaciones, pues él nos da las indicaciones, nos apoya a nuestros compañeros que presenten dificultades para poder hacer su artículo, porque a veces nos da nervios, no sabemos escribir lo suficiente, no sabemos qué foto poner, entonces nuestro compañero de comunicaciones amablemente nos aporta en ese espacio. ¿A qué nosotros nos comprometemos como subdirectiva en este espacio del artículo? Uno, pues hacer la difusión en nuestro periódico, en el momento que sea físico, pues físico, sino virtual. Y dos, se entrega virtual, lo llamamos nosotros, y el virtual, perdón un momentico que acá, y el virtual se le entrega al compañero. La idea es que usted en este artículo usted pueda dar su punto de vista, haga la difusión de las necesidades de su sindicato, plantee algún punto de vista que nosotros consideremos muy importante, necesario para ser difundido y conocido no solamente en nuestro sindicato, sino en lo demás. Entonces, esto se hace conjuntamente con el compañero de comunicaciones y el trabajo en situ, lo que es la difusión, lo que son los flyers. Entonces también hacemos un seguimiento muy juicioso de ese trabajo conjunto con el compañero de comunicaciones. Ese sería nuestro primer elemento. No sé si la hora del día de hoy. Entonces, nuestra compañera, perdón un momentico, nuestra compañera del día de hoy nos va a hacer el acompañamiento de estas dos sesiones, la historia de la lucha de las mujeres en el mundo y en el sindicalismo, es nuestra compañera Ana María, y la segunda sesión del módulo de introducción está historia de las mujeres en Colombia, caso Bersabé Espinal y María Cano, acá me equivoqué, también lo hace la compañera Ana María. Entonces, es importante que ustedes sepan quién es Ana María.
Ana María, entonces, acá la tenemos, es publicista, comunicadora social y periodista, con especialización en gerencia y candidata a magíster en gerencia social, así como diplomados en herramientas cualitativas para la investigación social, bioética para la paz, la reconciliación y la memoria colectiva y mujeres y participación política. Tiene una trayectoria laboral en un empleo público de más de 14 años, desempeñándose como referente de comunicaciones y referente de mujer y género en el sector social y cultural de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Lideresa y sindical en temas de jóvenes y mujeres hace 15 años aproximadamente. Es miembro del Comité Nacional de Mujeres de la CUT hace 5 años. Es igualmente ponente, hizo su primera ponencia en el primer coloquio internacional en paz, conflicto, desarrollo humano. La ponencia se llamaba Mujer, Comunicaciones, Arte y Salud, Red de Investigación, Paz, Conflicto y Derechos Humanos, Pereira Risaralda. Su segunda ponencia fue en el Congreso Internacional de Comunicaciones, Conflicto y Cambio Social, ponente de Mujeres Tejedoras de Paz, Voz y Palabra. De la Universidad Humber de Castillo de la Plana, España. ¿Qué más ha hecho Ana María? Entonces es una conferencista en derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género en los seminarios de la salud de las mujeres de la CUT Nacional en Santa Marta y CUT Boyacá en Tunja. También ha sido conferencista de la mujer, el trabajo, la participación pública e incidencia en las organizaciones sindicales para el encuentro del Sindicato de Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. La conferencia se llama Conferencia en Derechos Humanos en el Mundo del Trabajo, en el Encuentro de Trabajo Decente y Jóvenes de la CUT en el 2018. Ha sido formadora de la Escuela de Género de Derechos Humanos y Nuevas Masculinidades de la CUT Bogotá, Cundinamarca en el periodo 2017 y 2018. Adicionalmente es formadora de la Corporación Aurizarama Rubo en los seminarios de patriarcado y género y otros temas como la negociación colectiva, comunicación incluyente, asertividad, masculinidad y alternativas. Entonces, bienvenida Ana María. Te damos la palabra. Listo. Gracias, Dori. Buenos días a todos y a todas. Rico verlas y verlos el día de hoy. Lo ideal es que los que podamos, que claramente nuestro internet no nos moleste, pues tengamos la cámara abierta, pues para que podamos vernos las caritas, podamos saber que estamos ahí. Como bien lo decía Dori, pues yo soy comunicadora social, publicista del Politécnico Gran Colombiano y comunicadora social de la Uniminuto. Asimismo, mi especialización y mi maestría también es de la Uniminuto. Ya creo que tengo allá tarjeta puntos, solo me falta el doctorado y ya quedó ya marcada y registrada como Uniminuto. Soy lideresa sindical del sindicato SUNET, subdirectiva Bogotá, hace aproximadamente unos 15 años. Estoy aquí en el mundo sindical, aquí dándonos las luchas y claramente pues mi pasión es el tema de género y el tema de mujeres. Entonces en ese sentido pues agradezco la invitación que me hizo Dori a ser parte de este proceso de la escuela. Ya había hecho parte, digamos, en años anteriores, nuevamente vuelvo a este espacio tan hermoso y en el cual tengo tantos afectos y me siento súper orgullosa y feliz de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que es súper bonito para mí, que es las luchas de las mujeres en el mundo en la historia y en el sindicalismo. Pero para poder hablar de ello, antes de poder hablar de estas luchas y de estas, digamos, fuerzas, reivindicaciones que hemos hecho las mujeres. Ay, Ana María, qué pena es que la cerré sin querer. La que abre, porfa. Ay, no te preocupes. Estaba diciendo que antes de poder conocer las historias y las luchas, las reivindicaciones que hemos hecho mujeres, pero también hombres, ¿no? Y mujeres diversas en todas sus diversidades. En todo el trayecto de la historia es importante entender unos conceptos básicos
para que ustedes puedan, digamos, sean como los elementos que les van a enrutar toda su escuela, ¿vale? Entonces, de pronto ustedes van a decir, pero venga, ¿por qué vamos a ver esto primero? Pues para que ustedes tengan en cuenta estos conceptos, los puedan ir apropiando, porque además se los van a hablar durante toda la escuela. Si ustedes ven como su, voy a decir así, su penso, ustedes se van a encontrar con unos conceptos que todo el tiempo se los vamos a estar aquí repitiendo y repitiendo. Y no porque querramos que se metan a una secta loca de género o algo así, yo siempre digo esto, sino precisamente para que ustedes puedan entender, tanto hombres y mujeres como que estamos acá, que podamos entender esos conceptos de género y por qué es tan importante. Y aquí vamos a hablar entonces también de unas categorías que normalmente tenemos allí como en las discusiones de nuestras organizaciones sindicales, y es si la lucha de género es totalmente diferente a la lucha de clases, si tenemos que entonces comenzar a hablar de hay que irnos en contra del capitalismo o del neoliberalismo o al contrario del patriarcado o cómo es esta cosa, ¿sí? Y lo ideal es que ustedes lleven estos primeros conceptos precisamente para que la puedan tener súper clara y puedan, y digamos, si tienen alguna duda, inquietud durante todo su proceso de la escuela, pues no lleguen, digamos, perdidos como no entiendo qué es esto, cómo así, no, sino que desde el principio tengan como unos conceptos enrutadores, ¿vale? Entonces, como decía bien Dori ahorita cuando presentó la escuela, pues esta escuela es un espacio de construcción colectiva, es un espacio en donde ni uno sabe más o ni una sabe más que el resto, sino que es un espacio de construcción conjunta. Y para poder construir hay que hacer muchas preguntas, todas las dudas que ustedes tengan. Claro, también uno no puede estar de acuerdo con los conceptos que se coloquen, no siempre tiene uno que estar, digamos, pensando igual que el resto del mundo, pero lo ideal es que si piensas que o no estás de acuerdo con algo que se coloque aquí, pues obviamente se coloca, digamos, esa argumentación de una forma respetuosa, ¿no? Y claro, lo ideal es que vaya más allá de simplemente es que yo lo creo así, es que no estoy de acuerdo porque hoy me levanté diciendo que no estoy de acuerdo con el mundo, sino que tengamos argumentación. Y esto se lo digo sobre todo a las chicas porque a partir de todo el proceso nos vamos a dar cuenta de las diferencias tan grandes que hay, digamos, dentro del mundo y sobre todo en el mundo sindical, por ejemplo, frente a la intervención de las mujeres. Cuando las mujeres hablamos, casi siempre, bueno, ya está cambiando, debo decirlo, pero todavía existen espacios en donde cuando las mujeres hablamos, entonces tienen que, pero un momentico que me traen un juguito, momentico. Gracias. Es que estoy aquí con mi mamita, entonces ella me dice que apague la cámara porque le da pena salir en pijama. Entonces, ¿qué les está diciendo? Bueno, en el mundo sindical y en el mundo en general, cuando las mujeres hablan, casi siempre tienen que tener una argumentación muy fuerte. Y no porque nuestros discursos no sean válidos, sino que muchas veces a partir de lo que vamos a ver que es el patriarcado y la cultura machista, pues nuestros discursos casi siempre son desvalidados o invalidados, digámoslo así, si no hay una argumentación. Entonces, cada vez que ustedes hablen acá, no es un ejercicio de que les digamos no tienen la razón, sino que las invitamos a que durante todo este proceso, cada vez que hagamos una intervención, cada vez que expongamos nuestros puntos de vista, tratemos de hacerlo de una manera muy tranquila, muy calmada, pero sobre todo muy argumentativa. Eso nos da mucho poder. Como decía Dori, yo tengo pues varios cursos en participación política de mujeres, marketing y comunicación para mujeres en los espacios políticos y sindicales. Entonces, esto que les estoy diciendo, digamos, es una de las primeras premisas que nos colocan para poder hacer un ejercicio político interesante. Y recuerden que al fin y al cabo el sindicalismo, así como la vida, así como el feminismo, pues también es y como nuestra vida misma, ¿no? Es un ejercicio político y ese ejercicio político siempre debe ir argumentado no solamente a nivel racional, sino con posturas, con nuestra coherencia entre lo que decimos, pensamos, hacemos y sentimos. Bueno, y sin más preámbulo,
Entonces, comencemos pues a hablar sobre las luchas de las mujeres. Entonces, me voy a permitir aquí compartir pantalla. Ustedes me avisan, por favor, si la están viendo. Sí, la estamos viendo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Claro, si tienen alguna, les voy a pedir de pronto a Dori o a Marcela, si aquí no me deja ver si alguien levantó la mano, me avisen para poderles dar la palabra, ¿vale? Sí, tranquilo. Listo. Ok, entonces vamos a comenzar. Antes de hablar, como les decía, de la lucha de las mujeres en la historia en el sindicalismo, vamos a tener que ver como unos conceptos básicos. Esta primera imagen que ustedes van a ver acá, si se dan cuenta, son unas gafas. Ustedes, a partir de, digamos, de todos los procesos de género que puedan estar no solamente en este, sino en otros, se van a encontrar que siempre les van a hablar precisamente de eso que llamamos lentes de género, que nos pongamos los lentes de género. Estos lentes de género, ¿qué implican? Que vas a tener que ver la realidad de una manera diferente, entender unos conceptos que se han venido postulando desde más o menos los años 60 para que podamos avanzar en esas nuevas teorías sociales que también transversalizan o permean los espacios sindicales. Es importante que nosotros recordemos desde el inicio, digamos desde donde nos enunciamos hacia el mundo, ¿sí? Entonces nosotros nos enunciamos hacia el mundo, en este caso desde organizaciones sindicales, sin importar, digamos, nuestro sindicato es un sindicato de base, de rama o de industria, o si estamos directamente desde la central o desde una federación. Nuestros sindicatos o nuestras organizaciones sindicales son organizaciones de derechos humanos, garantes de derechos humanos. Y cuando hablamos de ser en organizaciones de garantes de derechos humanos, significa que tenemos que entender que los derechos humanos son transversales, son universales y que todos los derechos humanos van siempre a estar, digamos, inmersos en el cuerpo de las personas. O sea, cuando tú te enuncias o dices soy sindicalista, no estamos solamente hablando del derecho a un trabajo decente en condiciones dignas, sino estamos hablando de que ese derecho al trabajo decente en condiciones dignas permea toda la vida de las personas. Y permear la vida de las personas significa que en todos los ámbitos, privado, público, político, íntimo, religioso, bueno, en todos sus ámbitos, vamos a tener entonces que hacer esa garantía de derechos. Por eso es importante que nuestras organizaciones sindicales comencemos a hablar entonces de unos conceptos básicos, como lo vamos a ver ahorita, que son sexo, género, orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género e interseccionalidad, para poder entender precisamente por qué es tan importante saber o postularnos, pararnos, enunciarnos, diciendo que las organizaciones sindicales son garantes de derechos humanos. Y al hablar de derechos humanos, entonces estamos hablando que todas las personas que tienen la condición, valga la redundancia, de ser humano, tienen estos derechos y estos derechos son universales. Eso significa que sin importar nuestras creencias religiosas, nuestras posturas políticas, digamos, cuando estamos en una organización sindical, nuestro marco normativo, nuestro marco general y nuestro marco de acción siempre van a ser los derechos humanos, ¿vale? Espero que hasta aquí no haya ninguna inquietud ni ninguna pregunta. Entonces, para comenzar a hablar de esto, vamos a entender entonces primero qué es ese concepto de sexo. El sexo son esas características biológicas que definen, ojo con esto, si eres macho o hembra, no mujer y hombre, macho o hembra, ¿listo? El sexo se determina en todas las especies. Es importante que aquí nos paremos en algo importante, y es que esta categoría de sexo obviamente es desde la postura biológica o desde las ciencias de la biología, desde las ciencias naturales, y en ese sentido, pues se recuerda que la especie humana es una especie más en el planeta, ¿sí? Nosotros somos una especie más en el planeta. Es decir, tenemos o nos definimos por sexo igual que los leones. Si tú ves a un león, pues para identificar si es una leona o un león, ¿qué le miras? Pues obviamente los órganos genitales. Lo mismo ocurre con los seres humanos, ¿sí? Y en ese sentido, pues si tú, cuando un ser humano nace y miran si tiene, por ejemplo, labios mayores, labios menores, vulva, clítoris, útero,
ay, se me fue, útero, trompas de falopio, ovarios, vas a decir que es una hembra, ¿sí? En cambio, si lo miras externamente y tiene testículos, tiene pene, tiene próstata, aunque hoy en día se dice que la próstata también las tienen las mujeres, pero pues ese es otro debate, vas a decir que entonces es macho. Porque yo aquí no hablo de mamas, curiosamente, porque tanto los hombres como las mujeres nacen con, perdón, los machos y las hembras nacen con mamas. Lo que pasa es que en los machos las mamas a veces no se desarrollan, en algunos machos sí, en otros no. Y en cambio las mujeres sí se desarrollan, digamos, después de un proceso hormonal, obviamente, pues digamos por la disposición del cuerpo para reproducir vida. Pero es importante tenerlo en cuenta, y aquí hago una salvedad, hago siempre esta aclaración porque a los hombres también les dan cáncer de mama. Entonces, ese, digamos, estudio, diagnóstico, autoexamen que nosotros las mujeres nos tenemos que hacer, porque en teoría solo nos da cáncer de mama a las mujeres, pues es importante que los hombres también se lo replanteen y también se revisen entonces sus mamas, sus tetillas, para que no vayan a tener cáncer también de mama, que también lo pueden tener los hombres. Y por eso las mamas no hacen la diferencia entre si eres macho o hembra. Y esto lo quiero dejar aquí claro. Antes se pensaba que el sexo era lo único que no se cambiaba, que era que tú nacías con un sexo y morías con ese sexo. Pues resulta que no. Hoy en día, a partir de las cirugías de reasignación de sexo, no cambio de sexo, sino reasignación de sexo, entonces se puede una persona cambiar, digamos, sus órganos genitales. Pero antes se consideraba, digamos, en la ciencia que solamente eras o hembra o macho. Resulta que hemos avanzado en darnos cuenta que hay personas que nacen con los dos sexos. Es decir, que hay personas, por ejemplo, pueden nacer un macho en donde tú le veas por fuera los testículos, el pene, pero curiosamente adentro tiene un útero no desarrollado. O puedes encontrarte con una hembra que tenga clítoris, que tenga labios menores, labios mayores, que tenga vulva, que tenga canal vaginal, que tenga útero, que tenga ovarios, que tenga trompas de falopio, y resulta que al lado de los ovarios están otras bolsas que entonces podríamos decir, a partir del estudio se puede encontrar que podría ser un testículo o testículos no desarrollados. A estas personas que nacen con estos dos sexos se les conoce como intersexuales, es decir, que tienen los dos sexos. No hermafrodita, porque el hermafrodismo solamente se da en algunas plantas y en muy pocos animales. ¿Qué significa ser hermafrodita y por qué decimos que en la especie humana no se da el hermafrodismo? El hermafrodismo se da cuando un individuo nace con los dos órganos sexuales desarrollados completamente y se autofecunda. Es decir, que no necesita otro individuo de su especie para fecundarse, sino se autofecunda. Hasta el momento eso no ha ocurrido en la especie humana. Casi siempre las personas intersexuales tienen desarrollado más unos órganos que otros, aunque digamos pueden nacer con los órganos tanto de hembra y de macho, pero curiosamente no hemos conocido ningún caso de autofecundación. Hace algún tiempo apareció una persona que decía que sí se había autofecundado, pero después de revisar el caso, nos dimos cuenta o se dieron cuenta en ese momento que no. ¿Vale? ¿Hasta aquí les quedó claro el tema de sexo? Yo voy a Sí, señora. ¿Sí? Listo, ok, perfecto. Entonces nos vamos a hablar de género. Entonces, si decimos que sexo son los órganos sexuales que nos identifican, entonces, ¿qué es el género? El género es una categoría humana, es decir, que el género no se da en ninguna otra especie en el planeta, solamente en la especie humana, y se da porque son unos roles socialmente construidos, comportamientos, actividades o atributos que la sociedad humana ha impuesto o ha apropiado como debe ser una persona
que se identifica entonces como hombre o como mujer. ¿Y en qué momento saltamos de ser macho y hembra a ser mujeres y hombres? Bueno, pues el concepto de género es un concepto racional, mental, que se da cuando a partir de digamos, de identificar los órganos sexuales de un individuo, entonces se le otorga ya un género. ¿Cómo es esto, Ana María? No lo entiendo muy bien. Ok, ya se los voy a decir. Supongamos que yo estoy embarazada y tengo un bebecito, un bebé, un individuo dentro de mi cuerpo. Y me voy a una ecografía y feliz y contenta. Lo primero que le pregunto al médico o a la médica si me está atendiendo ¿es niño o es niña, doctor? Entonces, lo que va a hacer esta persona del área de la salud es mirar qué órganos sexuales tiene y a partir de esos órganos sexuales va a decir es niña o es niño. Realmente los órganos sexuales no definen si es niña o es niño. Los órganos sexuales me está diciendo si es hembra o macho. Pero todas las construcciones sociales que nosotros tenemos, entonces ya decimos es niño o es niña. Ya desde antes de nacer le estamos degenerando o le estamos imponiendo digamos, el género. Y cuando nace ese individuo, se hace digamos, voy a decirlo así, un pacto médico-jurídico para determinar si esa persona es niño, niña, mujer o hombre. Y a partir de ese título que le colocamos a ese individuo, entonces vamos a decirle cómo comportarse a partir del momento de nacimiento. ¿Y cómo así que a partir del momento de nacimiento? Claro, entonces ahí entran los colores, entonces si es niña todo rosadito, si es niño entonces todo azulito, los muñequitos que están alrededor, el nombre con lo que vamos a designar a este individuo, todo eso va a comenzar a ser parte del género, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos decir que es el género? El género es una categoría social, es el principio de organización social que actualmente existe en nuestra sociedad. El género también determina las relaciones entre hombres y mujeres y personas, y ya vamos a ver por qué aquí decimos hombres, mujeres y personas, en sus diversidades y en sus respectivos roles. El género categoriza y jerarquiza dentro de la sociedad humana. Y como bien lo dice Judith Butler en sus dos libros, El género en disputa nos disolviendo, se me fue el nombre del otro libro, esperen un minuto. Bueno, ahorita les digo. Y su otro libro nos va a decir que el género incluso también es un sistema de opresión. Y cuando decimos que es un sistema de opresión, estamos diciendo que el género, al identificar el género, muchas personas no se identifican con lo que nosotros hemos denominado bigénero, es decir, o hombres o mujeres. Hay personas que no se sienten ni hombres ni mujeres. Y en ese sentido, cuando no se sienten ni hombres ni mujeres, van a ser invisibilizados estas personas en la sociedad. Es decir, que el género también, esa categoría de género llega a oprimir y llega también a ser una categoría de invisibilización. El género también, como les decía, es una categoría de análisis para comprender las distintas formas de ser hombre o mujer o personas en su diversidad. Y pues claramente el género está construido a partir entonces de haber tomado el sexo como base, el sexo y esa diferenciación biológica que nos colocaron en su momento. Deshacer el género es el segundo libro de Judith Butler, en donde más que todo en este segundo libro ella va a hablar de precisamente el género como sistema de opresión. Y deshacer el género, entonces en este libro ella lo dice que lo ideal es que podamos comenzar a avanzar en utilizar otras categorías que nos sigan dividiendo, digamos, a las personas entre si eres hombre o eres mujer, porque hay otras personas que no se identifican en estos dos géneros o no son bigénero, y lo que van a hacer es que los vamos a invisibilizar y pues obviamente vamos a generar opresiones sobre estas personas. Claramente el género, hay que decirlo, el género, digamos, si bien se considera que el género lo impusieron los movimientos feministas, el género se da, digamos, desde mucho antes.
La primera vez que se habla de género en 1845, si mi memoria no me falla, y ahora sí me falló, lo hace un señor, ahorita les digo el nombre porque se me olvidó completamente, en donde por primera vez habla de género, coloca ese nombre, esa palabra de género, y más adelante la va a utilizar para demostrar en un experimento científico, un médico va a demostrar que el género es un concepto mental, porque a partir de un experimento de encontrar precisamente a una persona intersexual, se le hace, los padres deciden, no saben si es niño o es niña, y entonces los padres deciden hacerle a esta persona digamos, una reasignación de sexo, una cirugía muy pequeñito, digamos, recién nacido, y determinan que entonces va a ser criada como niña. Y resulta que esta persona intersexual tenía todos sus órganos adentro desarrollados como macho, y pues obviamente va a poner una postura más adelante, va a tener una cantidad de cambios hormonales y todas sus posturas van a ser más masculinas. Entonces este experimento va a llevar a que se determine que el género es una construcción social. Es decir, que nosotros no nacemos siendo hombres o mujeres, nacemos siendo machos o hembras de acuerdo a nuestros órganos, pero podemos construir nuestro género a partir de cómo nos sintamos o de cómo nos enunciemos hacia el mundo. La categoría de género fue utilizada por los movimientos feministas hacia el año 60 las principales académicas de los movimientos feministas sobre los años 60 para comenzar a avanzar en decir que las mujeres no somos todas iguales, y es decir, que no existe una única manera de ser mujer. Y esto más adelante Para lo allá. va a desarrollar, dame un minuto, lo va a desarrollar la interseccionalidad. Señora Xiomara, te escucho. Es que no te veo, entonces me toca así. Tranquila, es que estoy acá, voy a empezar una reunión de junta directiva y quería intervenir frente a lo de la mirada, o más bien el señalamiento que se hace en la diferencia biológica de hombre, mujer, hembra, macho. Y esto es una mirada muy eurocentrista. Explico que es eurocentrista para las compañeras que pues apenas esto están iniciando en este tema tan importante para nosotras, y es que todo el pensamiento de Europa, del occidente, ha sido limitado frente a hombre, mujer, macho, hembra, lo que no se da en África, que es donde ya hay investigaciones científicas, que es donde surge la humanidad. Y en estas hay algunas Pero me culturas, toca salir de aquí afuera, no coger el clima. en algunas culturas esta diferencia no existe entre hombre, mujer, macho, hembra, sino en el ser. Lo importante es el ser. Es así que en el lenguaje ni siquiera hay esta diferencia de hijo, hija, ¿sí? En el lenguaje, porque allí lo que importa es el ser humano, el ser, el conocimiento que tiene en su cabeza, y de allí tiene como consecuencia el respeto también por la ancestralidad, por los mayores, porque lo que importa es el conocimiento. Entonces quería también hacer como ese énfasis o ese aporte para que también miremos el género desde cómo desentrañarlo más, porque siempre lo nuestro es la mirada eurocentrista. Gracias. Gracias, Xiomara, por tu aporte. Claro, digamos que, y como yo les decía antes, cuando comencé a hablar de sexo, pues claramente el sexo es una categoría de las ciencias naturales, de la biología, ¿no? Y no podemos olvidar que pues nuestra historia, o las historias, porque no existe una única, las historias que están, digamos, hoy en día en las Américas, pues claramente tiene un gran énfasis en el tema eurocentrista, ¿no?
y pues porque al fin y al cabo fue en Europa, precisamente por esas desigualdades que más adelante vamos a ver, que se pudo desarrollar el conocimiento, y pues son ellos, porque inicialmente el conocimiento se lo atribuyen solamente a los hombres, quienes van a comenzar, digamos, a categorizar y a anunciarse o a nombrar el mundo. Entonces, importante, digamos, que se entienda que cuando hablamos de sexo estamos hablando, digamos, de esas categorías o de esas definiciones que se hacen desde las ciencias naturales. El género, pues obviamente es una categoría que se desarrolla y se va a determinar desde las ciencias sociales, que también, pues obviamente son europeas. Sin embargo, y eso lo vamos a ver más adelante, el género y el sexo dentro, digamos, de esas categorías de los surgimientos de nueva, digamos, de lo que nosotros denominamos como epistemologías del sur, también se van a desarrollar, obviamente, desde un punto de vista diferente. Pero no podemos olvidar que el género, si bien es una categoría, digamos, desarrollada por el conocimiento eurocentrista o incluso por el conocimiento académico, por lo que nosotros conocemos como el feminismo burgués y académico, no podemos olvidar que si algo que tenemos claro es que el género, esa categoría de género, lo que nosotros llamamos género, ha estado implícito en todas las sociedades del mundo, como tú quieras llamar, ¿sí? Y precisamente esa categoría de género, que es lo que vamos a ver más adelante, va a determinar lo que nosotros conocemos como roles de género. Y los roles de género, independientemente por muy ancestral que querramos la cosa, no podemos olvidar que no existe sociedad humana, de pronto una en África, pero no existe en ningún lugar del planeta, a excepción de este pedacito de África que es muy pequeñito, ¿sí?, donde no existan estos roles de género, en donde definitivamente a partir de, valga la redundancia y sea, aunque no suene bonito, de lo que tenemos entre las piernas se determine nuestra condición social y los roles que tenemos que tener, ¿sí? Esa categoría de género, como les decía, determina lo que puede ser un hombre o puede ser una mujer. Y a partir de esa categoría de género, entonces se van a determinar una cosa que vamos a llamar los roles de género. Los roles de género comprenden o son todas esas expectativas y normas que la sociedad establece e impone a una persona si la enuncia como hombre o como mujer. Y automáticamente esos roles de género van a determinar también la posición en la estructura social que tenemos, que es una estructura social desigual, ¿sí? Entonces, ustedes ven aquí la imagen, a los hombres, por ejemplo, se les coloca dentro de su rol de género, se les coloca que tienen unos privilegios o pueden enunciarse desde unos puntos de vista diferentes a los de las mujeres. Entonces, históricamente, perdón, no históricamente, desde la imposición del patriarcado, por ejemplo, a las mujeres se nos impuso el espacio privado y a los hombres el espacio público. A las mujeres se nos determinó el rol de cuidado, a los hombres el rol de proveedor. A las mujeres se nos determinó que tendríamos que ser delicadas, que tendríamos que hacer una cantidad de cosas, a los hombres otras. E incluso los roles de género aquí van a determinar, y eso lo vamos a ver más adelante en interseccionalidad, van a determinar incluso quién es humano y quién no es humano, quién tiene derechos y quién no tiene derechos. Esos roles de género, como es una construcción social, han estado, digamos, en algún momento se desarrollaron, se impusieron y han venido, digamos, evolucionando, pero hay unos roles que siguen siendo, digamos, categorías de opresión. Y eso no significa que esos roles de género solamente sean categorías de opresión para las mujeres, también son categorías de opresión para los hombres. Porque en la medida que le dices a una persona que solamente puede ser tal cosa y no puede desarrollar otras cosas, pues también, digamos, le estás coartando la posibilidad del desarrollo de sus capacidades. Y estos roles de género tienen opresiones tanto para hombres como para mujeres o para personas que no se enuncian en ninguno de estos dos géneros. Y al mismo tiempo, son esos roles los que hacen o generan esas brechas de desigualdad. Pero curiosamente el género, como decíamos antes, es un concepto totalmente racional, es un concepto social, es una construcción social. Entonces, en ese sentido, y lo interesante, y digamos porque es interesante para las luchas de las mujeres entender el concepto de género, porque el concepto de género se puede transformar. Es decir, que podemos decir que la sociedad puede avanzar
en reconocer, reivindicar a las mujeres desde otro punto de vista y no desde la forma en cómo se imaginó la sociedad que deberíamos ser. Pero no solamente a las mujeres, sino a los hombres hoy en día, digamos, con las posturas de nuevas masculinidades y pues obviamente aquí entra entonces esas luchas de entender que no solamente pueden ser hombres, no solamente pueden ser mujeres, sino personas que no se identifican con ninguno de estos dos géneros. Y ahí, entonces, como lo decía Xiomara, entra en juego otras categorías de otras sociedades, como son las sociedades ancestrales, en donde se dice no somos hombres ni mujeres, simplemente somos humanos, somos seres y la importancia de digamos, de nuestro papel en estas sociedades es como ser humano, como parte, digamos, de la biodiversidad. Matías, toca limpiar acá. del ¿Cuántas mundo. que le dije? Venga a ver qué falta. Señora, alguien por ahí está No, haciendo tenía el tareas. micrófono, se le abrió el micrófono. Tranquis, miren, yo hago aquí un paréntesis y yo creo que, claro, a uno se le puede abrir el micrófono, puede aparecerle a uno la mamá trayéndole juguito y demás, pero uno no tiene que disculparse todo el tiempo de, ay, se me abrió el micrófono, ay, pasó el de las aguacates, ay, pasó el de los tomates. No, porque es que el trabajo se metió en nuestro hogar, ¿sí? Y en nuestro hogar es normal que estén nuestros hijos, nuestros familiares, que esté la calle, esté el perro, esté el gato. Es muy normal, digamos, que aparezcan. Lo que no es normal es que el trabajo se nos mete en nuestro hogar y nos haya quitado, digamos, esos espacios privados a donde precisamente los movimientos sindicales tienen que hacer una reivindicación de volver entonces a generar esos espacios de 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso. Miren, aquí llegó mi hijo. Esperen un momentito, yo voy a apagar un minuto el micrófono. Listo. Entonces, hasta aquí tenemos alguna inquietud, alguna duda. Es que no alcanzo a ver el chat. ¿Me podrías ayudar, Lori, please? Sí, pero no, hasta ahora No hay hay. nadie. Ok, listo. Entonces, bueno, ¿y cómo llegamos, digamos, a estos roles impuestos? ¿Por qué llegamos a decir que hay una sociedad desigual? ¿Por qué llegamos a decir que nosotros, que las mujeres quedaron en el espacio privado y los hombres en el espacio público? ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, entonces aquí vamos a hablar del sistema patriarcal. Pero antes de poder hablar del sistema patriarcal, tenemos que hablar entonces de algo interesante. Oh, esto me salió. Y es que la sociedad humana tiene aproximadamente una antigüedad de 20.000 años a 22.000 años antes de Cristo. O sea, es muy, muy antiguo, ¿sí? Hay un muy buen libro que se los recomiendo que se llama De animales a dioses. Es de un historiador israelí. Ahorita les coloco en el chat el nombre para que ustedes lo puedan ver y lo puedan buscar. Es un muy buen libro que habla precisamente de cómo surgió la sociedad humana, qué pasó con esa sociedad humana y cómo, digamos, vamos transitando precisamente esa construcción que se hace en donde la sociedad humana en algún momento deja de ser una especie más en el planeta y se convierte para ella misma, no para los otros animales, sino para ella misma, se convierte como en la más y en la dominante del planeta y comienza a generar unos cuestionamientos en donde cree que puede acabar, digamos, con el resto de las especies y comienza a utilizar el planeta como un lugar, digamos, de explotación. Se los recomiendo, es muy, muy bueno. Entonces, el sistema patriarcal, la sociedad humana, como les decía, surgió hace aproximadamente 20.000 a 22.000 años de antigüedad. Y curiosamente el sistema patriarcal surgió hace aproximadamente 10.000 años, 10.000 a 12.000 años y se cimentó hace aproximadamente de unos 6.000 a 8.000 años. Algunos dicen que 10.000 años, que el sistema patriarcal es un poco más antiguo y que se cimentó hace 10.000 años. Es decir, que la sociedad humana no siempre fue igual como nosotros la tenemos hoy en día. Y eso es importante entenderlo porque quiere decir que en algún momento las sociedades humanas eran muy diferentes a como las tenemos hoy en día. Hay un muy buen libro que también se lo recomiendo que se llama Caníbales y Reyes,
en donde hablamos de sociedades recolectoras y cazadoras. Esas sociedades recolectoras y cazadoras es lo que va a permitir, digamos, hablar de sociedades diferentes a la sociedad patriarcal. Aquí vale la pena aclarar que quien descubre la agricultura y que va, digamos, que lo que va a permitir que las sociedades humanas se vuelvan, ya no sean nómadas, van a ser las mujeres. Van a ser las mujeres a partir del hecho, digamos, de un proceso de observación. En ese sentido, son las mujeres las que ayudan, digamos, a cimentar o a volver sedentarias las sociedades humanas, ya no van a ser nómadas. Pero antes, cuando eran nómadas, digamos, estas sociedades recolectoras y cazadoras van a tener digamos, un rol totalmente diferente entre hombres y mujeres. Y allí vamos a hablar entonces de sociedades. Algunos dicen que hay sociedades matrísticas, otros dicen que hay sociedades matriarcales. Algunas otras antropólogas, por ejemplo, como, ¿fue el nombre de ella? Ahorita les digo el nombre. A mí se me dan mucho los nombres, no se preocupen. Van a determinar que no hubo sociedades matriarcales, sino matrísticas, y que posteriormente se va a cimentar el sistema patriarcal. Otras dicen que sí, como Marta Lamas, va a decir que sí hay sociedades matriarcales, pero pues esto, digamos, es una discusión que se puede desarrollar en otro espacio para entender realmente si habrá o no habrá sociedades matriarcales. ¿Qué significa el sistema patriarcal o qué es el sistema patriarcal? El sistema patriarcal es el sistema en donde es el sistema, no uno, es el sistema. En el sistema patriarcal está todo. Está incluido el capitalismo, está incluido el neoliberalismo, está incluida la política, la religión, la educación. El sistema patriarcal es todo. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos decimos la gran sombrilla o el gran marco internacional son los derechos humanos. Bueno, aquí podríamos decir que la gran sombrilla o el gran marco o el gran sistema es el sistema patriarcal. Y el sistema patriarcal se cimenta, como les dije, hace aproximadamente unos 8.000 a unos 10.000 años en lo que nosotros conocemos como la Luna Media de Oriente, es decir, en Mesopotamia. Y este sistema va a decir que los hombres están por encima de las mujeres. Se considera que el sistema patriarcal, cuando se cimenta, cuando se desarrolla en su totalidad, entonces va a crear lo que nosotros conocemos como la propiedad privada. Y cuando construye o crea ese concepto de propiedad privada, va a construir una cosa que nosotros, que algunas personas pueden decir, pero ¿cómo así? Van a construir el concepto de familia, y la familia va a ser la primera propiedad privada del hombre, en donde los hombres, las personas que se enuncian como hombres, que tienen órganos sexuales de hombres y que deciden ser, digamos, asumir ese género, por decirlo así, entonces van a tener todos los privilegios, van a tener toda la autoridad, van a tener en todas las esferas, van a tener toda la autoridad, todo el poder de decir quién vive o quién no vive, quién está, quién no está, quién es su hijo o su hija, o en fin, todo esto, hasta dónde va su propiedad o qué puede comprar o vender, todo esto. Entonces el sistema patriarcal claramente va a cambiar la relación entre hombres y mujeres, convirtiendo a las mujeres en objetos de uso y consumo, porque si hay algo que tiene el sistema patriarcal es que desde sus inicios no reconocen a las mujeres como seres humanos. Y esto es algo importante que lo tengan allí en cuenta, ¿sí? En las primeras, digamos, desde que se cimentó el sistema patriarcal hasta el día de hoy, en muchas sociedades, países, o como ustedes quieran llamarlo, de la sociedad humana, a las mujeres no se les considera seres humanos. Y esta va a ser una de las premisas del feminismo, poder entender que las mujeres somos seres humanos. Esa es la primera premisa del feminismo, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ver. Y es que la sociedad humana entienda que las mujeres también somos seres humanos. ¿Por qué las violencias hacia las mujeres se determinan, se dan, se validan? Porque en el inconsciente colectivo, desde hace 10.000 años, las mujeres no somos iguales, o sea, somos iguales a los animales. Y así como a los animales se les dice que no tienen derechos, que antes se decía que los animales no sentían, así como se decía antes que los indígenas no sentían, que los
las personas en África o los afrodescendientes o africanos o negros, como ustedes quieran llamarlo de una manera pues claramente muy respetuosa, no tenían sentimientos, así mismo ha ocurrido con las mujeres. Y el patriarcado siempre lo ha utilizado esa forma, que todo aquello que no sea hombre, que no sea blanco, que no tenga una supremacía, todo aquello que es diferente no es humano, y a esto que es diferente lo podemos explotar, lo podemos usar, lo podemos violentar, lo podemos aniquilar, porque no hace parte del sistema patriarcal. Hagan de cuenta que el sistema patriarcal es una pandilla de chicos, de blancos, que se creen muy pupis, y todo aquello que no hace parte de esa pandilla, o sea, que no está en esa rosca, no entra, y hay que acabarlo. Lo podemos utilizar porque ellos se consideran más que el resto de la humanidad. Así tal cual es el sistema patriarcal, para que ustedes me lo entiendan de la forma más, digamos, sencilla que podamos entender. El sistema patriarcal hoy en día existe, y las feministas de los años 60 van a comenzar a hablar sobre el patriarcado. Y hablar sobre el patriarcado va a significar, digamos, comenzar a develar otro concepto y entender por qué las mujeres no podían beneficiarse de ciertos derechos, porque históricamente las mujeres estaban relegadas, cuál era el origen de esto. Y muchas mujeres, muchas antropólogas, sociólogas, historiadoras, van a devolverse y van entonces a hablar sobre el sistema patriarcal en todo en todo su esplendor, y van a darle ese nombre, el sistema patriarcal, ¿vale? Hasta aquí tenemos alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, alguna interpelación. Sí, Ana María, hay una pregunta que una compañera hace, y es: ¿cuál es la diferencia entre sociedades matriarcales y matrísticas? Ok, perfecto. No sé si ya, o sea, con lo que has explicado, ¿no? Pero igual Listo, acá. no. Las sociedades matrísticas son esas sociedades que se consideran que existían antes del sistema patriarcal, en donde las mujeres tenían, digamos, un lugar, yo no voy a decir que de privilegio, sino un lugar divino, un lugar, digamos, consideradas como algo sagrado, ¿sí? De donde surgía la vida. Y en estas sociedades matrísticas, las mujeres van a determinar o van a ser relacionadas con la naturaleza. Y acuérdense, digamos, que estamos hablando cuando el ser humano estaba, o la humanidad, caminaba y caminaba y caminaba, y no tenía ni casa, ni carro, ni beca, ni nada de esto. Y para estas sociedades, digamos, lo que podía determinar su supervivencia era la gran madre naturaleza, o la tierra, porque les proveía absolutamente todo. Entonces, digamos, las primeras formas en cómo la humanidad va a entender el mundo es dándoles unas atribuciones divinas a estos espacios. Estas atribuciones divinas se la van a dar entonces a la naturaleza. Si nosotros nos vamos a lo ancestral, entonces vamos a conocer, digamos, el concepto de Gaia en Grecia, Pachamama aquí en América, en los sumerios entonces era Tiamat, la gran serpiente, la dadora de vida. Digamos que tenemos muchas representaciones de la naturaleza por su gran magnitud, y porque la naturaleza, digamos, lo que nos rodeaba era lo que determinaba nuestra posibilidad de supervivencia o no como seres, digamos, como especie y como seres humanos. Entonces, estas sociedades que van a ser cazadoras y recolectoras van a ver en las mujeres algo que se parece mucho a la naturaleza. Entonces, las mujeres van a tener aquí una esencia divina. No van a estar por encima de los hombres, ojo con lo que estoy diciendo. Para estas sociedades, las mujeres eran divinas porque tenían, digamos, unas condiciones que no tenían los hombres o los otros seres con los que ellas se interrelacionaban. ¿Cuáles son esas, digamos, características que tenían las mujeres y que no iban a tener los hombres, y por eso se les consideraba divinas? Que van a ser, por ejemplo, la menstruación. En estas primeras sociedades van a encontrarse que cuando ellos cazan, se dan cuenta que cuando sale mucha sangre, ese ser que ellos van a cazar va a morir.
Lo que no entienden es cómo estas mujeres van a sangrar una vez al mes y no mueren. ¿Sí? Eso les va a parecer interesante y entonces les van a dar a estas mujeres o digamos, al ser femenino, le van a dar, digamos, un concepto de, uy, esto es como que es divino, esto es especial, entonces hay que, digamos, van a tener un momento de reconocimiento, el conocimiento de las mujeres es muy validado, las decisiones se van a tomar de 50-50, pero siempre las mujeres en estas sociedades matrísticas van a ser, digamos, objeto de especial cuidado. ¿Por qué? Porque uno, no van, digamos, la vida de las mujeres no va a ser muy larga, porque van a comenzar a tener hijos e hijas sobre los 14 o 15, perdón, sobre los 12 o 13 años, perdón, voy a toser un momentín, pues voy a apagar aquí el micrófono. Ya, gracias. Y no, digamos, van a comenzar a tener hijos sobre los 12 años y digamos, su tiempo de vida no va a ser muy largo. Entonces, todas las mujeres, porque son las que van a producir otros seres humanos, o sea, de ellas depende la continuidad de la especie. Entonces, se les va a cuidar mucho y por eso también van a tener, digamos, como ese carácter de divino. Pero aparte de eso, las mujeres en estas sociedades matrísticas van a estar muy relacionadas con la luna. ¿Y por qué van a estar muy relacionadas con la luna? Por su proceso de embarazo. Entonces, los hombres van a determinar que, digamos, a medida que va creciendo el útero o la barriguita de la mujer, es como las estaciones de la luna. Y entonces van a decir que las mujeres, así como la luna, que es lejana, que es divina, que va a determinar una cantidad de ciclos, entonces las mujeres también van a ser cíclicas y entonces se van a convertir también, digamos, en especiales o divinas. Y eso no significaba que nosotras mandáramos por encima de ellos, sino que entendían que también teníamos la misma naturaleza de ellos. Y eso es algo interesante, porque si bien no estamos hablando de conceptos de derechos humanos, sí se entendía que estas mujeres eran esenciales para la sociedad humana y la sociedad humana las va a respetar y las va a tratar como sus iguales, ¿sí? Es los hombres de estas sociedades humanas iniciales las van a tratar como sus iguales. Eso es una sociedad matrística. Ah, bueno, y aquí es algo interesante, y es que en las sociedades matrísticas no había esa concepción que hoy tenemos de mi hijo es hijo de fulanito de tal, sino las mujeres podían tener hijo de cualquiera y él no decía, ese es mi hijo, sino era el hijo del colectivo, ¿sí? Entonces estas sociedades no tenían esa concepción de familia, sino todo era colectivo. Todos comían lo mismo, todos tomaban el agua del mismo lugar, todos dormían en el mismo espacio, habían hijos y todos los hijos eran de todos y de todas, todos lo cuidaban, todas la cuidaban, y en este sentido era mucho más comunitario, mucho más agrupal. No se tenía la idea de concepción ni de familia ni de propiedad privada. Cuando hablamos de sociedades matriarcales, entonces estamos diciendo que, y aquí hay una discusión interesante, es que sí, cuando hablamos de sociedades matriarcales estamos hablando que en esas sociedades también hubo una desigualdad de las mujeres, de los hombres, digamos, frente a las mujeres. Al revés, si bien en el sistema patriarcal decimos que los hombres son los que tienen privilegios, entonces cuando hablamos de sociedades matriarcales estamos diciendo que fueron las mujeres las que tenían esos privilegios por encima de los hombres. Sin embargo, por eso es que se llega, digamos, como a estas discusiones. Y por ejemplo, Silvia Federici es una de las que dice que no hubo sociedades matriarcales. Cuando llegamos a la discusión, entonces es, si hubo sociedades en donde las mujeres tenían unos privilegios por encima de los hombres, hubo sociedades en donde los hombres eran tratados como, digamos, ciudadanos de segunda clase, o eran simplemente sociedades en donde las mujeres tenían poder, ¿sí? Si hablamos de sociedades en donde las mujeres tenían poder, pero digamos un poder no, no discriminatorio, sino un poder de decisión, un poder sobre sus propios cuerpos, un poder un poder sobre valga la redundancia, poder aparecer en la historia, donde se les tuviera en cuenta, donde sus nombres no fueran invisibilizados, pues estaríamos hablando entonces de sociedades matrísticas.
Incluso podríamos hablar de sociedades en donde claramente las mujeres tuvieron un poder político y religioso, pero no podemos determinar y hasta ahora ningún estudio ha podido determinar que hubo sociedades en donde a los hombres se les confinó a lo privado, en donde tuvieron que hacer roles de cuidado, en donde fueron canjeados, en donde fueron vendidos como esclavas o esclavos sexuales, o en donde se les violaron masivamente. No hemos encontrado eso, entonces no podemos hablar de sociedades matriarcales en ese sentido cuando las comparamos con sociedades patriarcales. Espero que no me esté enredando mucho y que me estén entendiendo, ¿sí? Por eso es que nosotros hablamos de sociedades matrísticas, en donde las mujeres sí tuvieron un poder, pero nunca hubo desigualdad, porque el sistema patriarcal sí tiene una desigualdad marcada entre hombres y mujeres. Por eso en algunos casos se dice que no hubo sociedades matriarcales. Otros dicen que sí, porque las mujeres tuvieron poder político y poder religioso. Pero otras seguimos diciendo, claro, tuvieron poder político y religioso, pero nunca hubo una desigualdad o nunca se violentó a los hombres de la manera en que los hombres históricamente desde el inicio del patriarcado han violentado a las mujeres. ¿Vale? Si a la persona que hizo la pregunta sí le quedó claro o me le enredé mucho. Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Listo. Entonces, devolviéndonos un poquito desde el patriarcado hasta nuevamente el género, es importante entender, digamos, el patriarcado, que fue lo que hizo, impuso unas maneras de ser hombre, impuso unas maneras de ser mujer. Y a partir de eso, entonces, nuestra sociedad humana determinó que lo que nosotros conocemos como expresión de género sea solo un comportamiento. Es decir, el patriarcado, la cimentación del patriarcado impuso a los hombres que deberían tener una vestimenta, un comportamiento, una apariencia, unos atributos externos, lo mismo a las mujeres, y determinó que esas eran las únicas maneras válidas de existir en el planeta. Todas las personas que no estuvieran, digamos, de acuerdo a esto, entonces eran excluidas. Y hoy en día esa expresión de género sigue, digamos, estando en nuestra sociedad y sigue haciendo que nosotros percibamos a otras personas o nos percibamos a nosotros mismos o a nosotras mismas desde una manera, nos enunciamos desde una manera en donde siempre estamos buscando meternos en eso que nosotros conocemos o que se ha denominado la heteronormatividad. La heteronormatividad nos dice, por ejemplo, que solamente puede haber un hombre y una mujer. O sea, esas son, digamos, como nuestras dos únicas, digamos, nuestros dos polos opuestos, ¿sí? La heteronormatividad nos dice entonces que solamente los hombres pueden quererse, gustarse, amarse y reproducirse con mujeres y viceversa, no más. La heteronormatividad entonces nos dice que los hombres son los que proveen y las mujeres son las que cuidan. La heteronormatividad es la que dice que los hombres tienen que ser muy fuertes, muy machos, muy majos, y las mujeres débiles, siempre calladitas y sumisas. La heteronormatividad incluso impone a los hombres que ellos siempre tienen que estar sexualmente activos, mientras que pone a las mujeres que las mujeres deben estar alejados de todo lo que nosotros conocemos como sexualidad o todo lo erotismo, todo lo que tiene que ver, digamos, con el tema sexual. Esa heteronormatividad entonces impone también esa expresión de género, en donde a los hombres se les determina que tienen que tener el pelo corto, que tienen que tener pantalones, que tienen que tener barba, y todo lo que va a suponer ser, digamos, y todo lo que va a estar enmarcado dentro de ese hombre, ¿no? Aparte de que ese hombre es blanco, así no lo vende el patriarcado, siempre va a ser blanco, ¿sí? Blanco y rico. Mientras que esa heteronormatividad va a imponer a las mujeres que entonces deben ser sumisas, calladas, damas, lo que se conoce como la dama, y va a ser, digamos, todo lo que va a permitir que las mujeres entonces comiencen a meterse en una idea de siempre tener que ser la esposa de ser la compañera de, tener tantos hijos, la mejor ama de casa, la casa como una tacita de plata, bueno, todo este tipo de cosas. Todo eso va a estar ahí inmerso tanto dentro de la expresión de género, porque todo lo que tú haces, todo lo como tú te vistes, tu comportamiento, tu atributo externo, va a determinar si eres hombre o eres mujer de acuerdo, digamos, a este sistema patriarcal. Pero
como los seres humanos somos tan bonitos y nunca nos ha gustado estar, digamos, como en una sola línea, pues sobre los años 60 dijeron, no, no solamente hay hombres, no solamente hay mujeres, sino hay una cosa que se llama identidades de género. Entonces, las identidades de género nos permiten decir cómo nos enunciamos o vemos nosotros mismos, nosotras mismas, y cómo queremos que el resto del mundo nos vea. En ese sentido, pues no solamente hay dos géneros, género femenino y género masculino, o mujeres y hombres, sino hay una cantidad de géneros que vamos a ver así, digamos, por encima. Porque me interesa y voy a hacer, digamos, Ana María, como... aquí Dime. Idris quiere hacer Sí. una pregunta. Dime, claro. Hola Ana María, buenos días. Hola, ¿Cómo Bella, buenos estás? días. Muy bien, ¿y tú? Bueno, bien, muchas gracias. Bueno, no, es que me hace muy interesante, digamos, todo este recorrido histórico que estás haciendo. Sin embargo, me gustaría que de pronto profundizaras un poco sobre el desarrollo de la maternidad en la modernidad, ¿sí? Porque pues, de todas maneras, tal como tú lo decías, ese sistema patriarcal, a través de la consolidación del Estado, fija como los roles de la familia y la trascendencia que eso tiene para la estabilidad, digamos, de las futuras naciones, ¿cierto? Pero digamos, hay algo muy arraigado frente a la maternidad que me gustaría que quizás en algún momento lo pudieras tocar sobre la visión mariana, ¿sí? Entonces, el rol de la mujer sería muy chévere que de pronto lo pudieras mencionar. Sería eso, gracias. Claro que sí, pues lo iba a mencionar más adelantito con el tema de las brujas, pero si quieres lo mencionamos de una vez para que no se nos vaya, ¿vale? ¿Se acuerdan cuando yo les dije que el sistema patriarcal era el gran sistema y que tenía todo? Bueno, pues el sistema patriarcal para sostenerse en la sociedad, digamos, tiene como varias columnas. Una de esas columnas, por ejemplo, bueno, y todas están interrelacionadas, ¿no? Y en ninguna estamos las mujeres. Entonces, está la familia, que es como el pilar, eso de pilar de la sociedad, entonces ustedes ya saben que es el pilar del sistema patriarcal. Porque en la familia, quien tiene el derecho sobre la familia en el sistema patriarcal son los hombres. Y es tanto el tema que cuando hoy decimos que hay una mujer cabeza de hogar, la gente la mira como, uy, no fue que se embarazó, nunca se casó, mejor dicho, la dejó el marido, bueno, la miran todavía como paria. O sea, hablar de hogares con jefatura femenina tiene una connotación de estigmatización negativa. ¿Por qué? Porque claramente dentro de ese sistema patriarcal la célula o el eje fundamental es la familia. Y la familia va a determinar y curiosamente va a imponer dentro de las propias mujeres una jerarquía. La jerarquía de la esposa, la jerarquía de la esclava y pues hoy en día la jerarquía del amante, ¿no? Entonces, este eje principal de la familia va a ser más adelante, digamos, cimentado, porque, bueno, aquí no lo tengo, voy a ser sincera, no lo tengo en esta presentación, pero pues si quieren lo andamos en con otra presentación que les puedo compartir. Va a ser ahondado o va a ser cimentado para las mujeres desde el punto de vista cultural con una cosa que nosotros denominamos el mito del amor romántico o el amor romántico. Y el amor romántico va a hacer que nosotros romanticemos la familia y que siempre querramos estar, digamos, en la familia, y conseguir un marido, en donde voy a ser la esposa y lo mejor que podemos hacer es tener hijos. ¿Y por qué se va a cimentar, digamos, esa idea de amor romántico? Bueno, pues porque para el sistema patriarcal lo más importante es que la sociedad humana siga teniendo, digamos, más individuos para que él se siga cimentando. Luego va a aparecer el capitalismo a mitad o después de lo que nosotros conocemos como el movimiento de las brujas, y con la invención de la máquina de vapor va a aparecer el capitalismo, y el capitalismo va a ser una alianza criminal con el patriarcado en la medida que para al capitalismo le interesa muchísima mano de obra barata. ¿Y quiénes pueden o quiénes determinan esa mano de obra? Pues las mujeres. Las mujeres somos las que reproducimos esa mano de obra porque somos las que, bueno, las mujeres cisgénero, y las mujeres cisgénero son las mujeres
que nacen en un cuerpo de mujer y se identifican como mujeres, ¿sí? Las mujeres que tienen útero son las que van a poder, digamos, dar esa mano de obra al patriarcado, ¿vale? Y al capitalismo. Entonces, la maternidad va a jugar siempre un papel fundamental para la consolidación y para el mantenimiento del, perdón, del sistema patriarcal y capitalista. Sin embargo, aunque hoy en día hay muchos feminismos que dicen que la maternidad debe ser una opción, hay otros feminismos que ahorita vamos a ver interseccionalidad para que me entiendan por qué lo decimos. Hay feminismos como los feminismos étnicos o los feminismos indígenas que dicen que la maternidad es un acto de resistencia, ¿sí? Mientras que para las sociedades occidentales, las sociedades mestizas, la maternidad puede ser una opción. Para los grupos étnicos históricamente invisibilizados, la maternidad es un ejercicio de resistencia. ¿En qué sentido? En que cuando se tienen hijos en un grupo étnico, no se permite que ese grupo étnico se acabe. Entonces, la maternidad vista, digamos, desde ese punto de vista, es un acto de resistencia y es un acto feminista, mientras que en el occidente, en los movimientos, digamos, en las sociedades occidentales, las mujeres están diciendo la maternidad debe ser opcional, debe ser deseada o no será, pero porque nos enunciamos desde diferentes partes. Ahora, la maternidad toda la vida ha sido, toda la vida no, desde la imposición del movimiento, del sistema patriarcal, la maternidad ha sido la única definición de las mujeres, ¿sí? Si ustedes recuerdan, y las novelas lo decían mucho, y yo creo que a más de una nos echaron el cuento y todavía se nos echan el cuento, y es una mujer que no sea mamá no sabe lo que es la plenitud de ser mujer. No, las mujeres podemos no ser madres. Incluso hay mujeres que no son madres porque son mujeres trans y no les interesa ser madres, ¿sí? Y eso no significa que no sean mujeres. Y hay mujeres cisgénero que definitivamente no les interesa la maternidad y eso no significa que no sean mujeres. Pero históricamente nos vendieron eso precisamente para que pensáramos que era nuestra única función natural, nuestra única función en el universo, y además de eso para mantener y consolidar el sistema patriarcal y el sistema capitalista. Sin embargo, durante mucho tiempo, incluso antes de que se cimentara el sistema patriarcal o el capitalismo, hubo muchas luchas de mujeres y muchas sociedades, por ejemplo, las sociedades africanas, las sociedades en América Latina, las ancestrales, y sociedades ancestrales o paganas en Europa medieval, que les permitían a las mujeres decidir cuándo tener hijos y cuándo no. Y esto no era porque era un ejercicio de personas que estuvieran en contra de los derechos humanos o algo así, no, sino porque es que nos tenemos que situar en unas sociedades en donde los recursos eran muy limitados. Y también, digamos, una forma de ser responsables con ese ser que iba a venir, si estábamos en inviernos muy largos, era no tenerlo porque sabían que se iban a morir de hambre, ella y el bebé, o ella y la bebé, ¿sí? Entonces, la propia sociedad le permitía a esta mujer determinar si quería o no quería ser mamá. Pero con la implementación del capitalismo, pues obviamente la maternidad va a ser mucho más impuesta y se va a imponer mucho más a partir del rol, digamos, en la religión del gran concepto de María, la madre, digamos, desde el cristianismo y el catolicismo, de María, la madre abnegada. Y hay un libro muy bueno, se los recomiendo, que se llama Las cuatro mujeres de Dios, la puta, la bruja, la santa y la tonta, que habla sobre precisamente cómo el concepto de maternidad fue impuesto a través de la religión para las mujeres como una obligación y casi una forma, digamos, de si eres mamá, llegas al cielo. Si eres mamá, entonces te vuelves santa, porque si no eres mamá, sigues, digamos, estando bajo el mismo o bajo la misma línea de Eva, que es una pecadora. Pero aparte de eso, el concepto de ser mamá cristiana o la maternidad
va a imponer, a partir de la imposición de la religión católica, va a crear dentro de las mujeres algo nefasto, dentro de los grupos de mujeres. Y es que para ser mamá tú tienes que ser esposa de alguien, ¿sí? Y si eres esposa de alguien, eres la dama. Pero si no eres mamá, o si eres mamá, pero no estás casada, o si tienes relaciones con un hombre sin estar casada, entonces te pone en la otra punta, que es la de puta. Perdónenme la expresión, pero así lo decía la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, aunque María Magdalena aparecía por allí en los escritos bíblicos, pues María Magdalena era una puta que dejó de ser puta cuando digamos, le pidió a Jesús que la reivindicara. Pero todas las mujeres que no estaban de acuerdo con la concepción, digamos, de maternidad que imponía la Iglesia Católica en sus primeros siglos, todas las mujeres que querían vivir una sexualidad diferente, entonces las van a poner en este lado. Y eso va a generar entre las mujeres dos polos. Entre las propias mujeres va a dividir a las mujeres en dos polos. En lo que nosotros llamamos damas y en lo que nosotros llamamos prostitutas o putas. Y eso va a generar que las mujeres vayan desegregándose. Y eso fue maravilloso lo que hizo el patriarcado porque nos desunió, nos desvinculó como mujeres. Hoy en día las mujeres están, por eso es que, digamos, las consignas feministas dicen ni madre, ni puta, ni santa, ¿sí? Como una forma de decir, simplemente queremos ser mujeres y déjenos vivir sin imponernos cosas. Digamos que hoy en día, por ejemplo, tenemos muchos feminismos que hablan sobre las maternidades, muchos colectivos que hablan sobre las maternidades, incluso se hacen debates fuertes frente a las posturas sobre el aborto, sí o no, bueno, pero son posturas muy fuertes, críticas, no simplemente es que yo así lo pienso, ¿sí? No, sino son posturas críticas y fuertes precisamente para determinar realmente el poder vivir la maternidad como un ejercicio de derecho, sino como una imposición. Por ejemplo, allí están Católicas por el Derecho a Decidir, que unas dicen, ok, nosotras estamos de acuerdo con el aborto en ciertos espacios, pero creemos también que es importante que haya una educación sexual para que el ejercicio de la maternidad sea deseado. Y creo que lo interesante de estos feminismos occidentales frente a esa postura de la feminidad, de la maternidad, es que lo ven como opcional, como opcional, sí, pero estamos también entendiendo que para los pueblos étnicamente culturales o étnicos y ancestrales puros, digamos, puros en la medida que siguen siendo de su espacio, de su raza, como la población rom, como los pueblos diferencialmente étnicos, como los pueblos de San Basilio del Palenque, como las mujeres en Palestina, Hola, como las buena. mujeres en muchos lados. La maternidad también es un acto de resistencia. No sé si con eso, Aidris, pudimos hablar sobre lo que querías de la maternidad o si quieres tú hacer, digamos, algún aporte.